Este año nuevo, ve a casa de tu hermana, no hay espacio para ti ni para tus hijos, escribió mi mamá en el chat grupal. Luego mi hermana dijo, pero igual puedes venir temprano y cocinar, como siempre, y papá me escribió, no arruines el ambiente, solo trae los regalos. No discutí. Solo silencié el chat y 3 horas después de empezar la cena, sonó el timbre. Soy Jacob, tengo 36 años, y la pasada Nochevieja fue la noche en que finalmente me di cuenta de que mi familia ya no me veía como familia. Me veían como personal de servicio. ¿Conoces ese momento que te golpea en el estómago, cuando relees un mensaje 3 veces, solo para asegurarte de que no estás exagerando? Ese era yo, mirando fijamente el mensaje de mi mamá en el chat grupal familiar, este año nuevo, ve a casa de tu hermana. No hay espacio para ti ni para tus hijos. Me desplacé hacia arriba, esperando a medias que fuera una broma. Pero entonces mi hermana, siempre la santa, intervino, pero igual puedes venir temprano y cocinar, como siempre. Y la cereza del pastel, el mensaje de papá, no arruines el ambiente. Solo trae los regalos. Me quedé mirando la pantalla, con esa rabia sorda y creciente subiéndome por el cuello. Quería responder. De verdad que sí. Tal vez decir algo ingenioso o simplemente honesto, pero en lugar de eso, silencié el chat. Me senté allí un rato, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, mientras mi hijo de 8 años, Ben, jugaba con sus coches de juguete en la alfombra, haciendo ruidos de motor. Mi hija, ella, estaba en el sofá, coloreando en silencio. Entonces caí en la cuenta. Mis padres ni siquiera los querían a ellos allí, a sus propios nietos, porque aparentemente no había espacio. Ahora, para ponerlo en contexto, la casa de mis padres no es pequeña. Es una casa de 4 dormitorios con un sótano acondicionado, 2 habitaciones de invitados y un comedor que podría albergar una boda pequeña. Pero cada año, mi hermana Clare se queda con la habitación de invitados principal para ella, su esposo y sus gemelos, mientras que yo, si tengo suerte, suelo acabar en el sofá del sótano o en un colchón inflable. Eso estaba bien cuando era solo yo, pero llevo divorciado 3 años y desde entonces, supongo que soy el inconveniente. Verás, Clare siempre fue la hija dorada, la de los grandes logros, la estudiante de sobresaliente, la escaladora corporativa, todo eso. Se casó con Greg, un tipo que parece la encarnación humana de una foto de perfil de LinkedIn. Dientes perfectos, reloj caro, cero conciencia de sí mismo. Viven a unos 40 minutos de mis padres y, de alguna manera, cada evento familiar gira en torno a ellos. Mis padres prácticamente orbitan su vida. Yo, por mi parte, soy el diseñador gráfico freelance que nunca encontró del todo la estabilidad. Eso es lo que dijo mamá una vez en una cena, mientras yo estaba sentado justo allí. Lo dijo con delicadeza, como si hablara de un perro callejero al que a veces alimenta. Yo solo sonreí y le di otro bocado al pavo. Pero lo recuerdo. Siempre lo recuerdo. Así que, cuando leí ese mensaje, supe lo que significaba. No me estaban desinvitando por falta de espacio. Me estaban desinvitando porque ya habían decidido dónde encajaba yo en la jerarquía familiar. Yo era el ayudante, el que igual puede venir temprano y cocinar, como siempre. Los días siguientes, actué con normalidad, llevé a los niños a patinar sobre hielo, trabajé en algunos proyectos de diseño e intenté fingir que no me molestaba. Pero cada vez que abría Instagram, veía a Clare publicando fotos de su familia perfecta, con la leyenda, qué ganas de recibir el 2025 con mi gente favorita. Mi madre comentaba con emojis de corazón. Papá comentaba, los mejores. Yo ya ni me molestaba en darle a me gusta. Para el 30 de diciembre, mamá me escribió en privado, Jacob, ¿puedes traer tus famosas patatas asadas? A todo el mundo le encantaron el año pasado. Yo solo respondí, claro. Ella le dio doble toque con un corazón. Esa fue toda nuestra conversación. Así que, en Nochevieja, me desperté esa mañana con una extraña calma. Preparé a los niños, cargué los regalos en el maletero y conduje la hora hasta la casa de Clare. Su casa parecía sacada de un catálogo. Luces blancas, guirnaldas, coronas, todo el conjunto. Toqué el timbre y Clare abrió la puerta con un vestido plateado brillante, como si estuviera a punto de presentar una gala de alfombra roja. Me dio un medio abrazo, de esos que son más bien de hombro con hombro. Ah,
has llegado. ¿Puedes llevar el jamón a la cocina? Mamá ya ha empezado con los aperitivos. Llevé la comida adentro, con los niños siguiéndome. Mamá apenas levantó la vista de los fogones cuando entramos. Hola, cariño, dijo distraídamente, como si saludara al cartero. Pon los regalos debajo del árbol. Ah, ¿y podrías empezar a pelar las patatas? Voy un poco retrasada. Eso fue todo. Ni un feliz Navidad. Ni un ¿qué tal el viaje? Solo una orden. Miré a papá, que ya estaba sentado frente al televisor con Greg, ambos con bebidas en la mano y riéndose de algo que no pude oír. Ella me tiró de la manga y susurró, ¿puedo ayudarte, papá? Asentí. Se subió a un taburete a mi lado mientras yo empezaba a pelar. Mientras trabajaba, escuchaba fragmentos de conversación del salón. Greg hablaba de su nuevo todoterreno. Clare hablaba de su ascenso y mamá presumía de lo orgullosa que estaba de ambos. Mi nombre no apareció ni una sola vez. ¿Ni una? Para cuando la cena estaba casi lista, llevaba 3 horas de pie. Me dolía la espalda, mis manos olían a ajo y ella se había quedado dormida en el sofá. Ben intentaba jugar con sus primos, pero estaban demasiado ocupados con sus tabletas. En un momento, Clare asomó la cabeza en la cocina y dijo, asegúrate de que la salsa no quede muy espesa esta vez, ¿vale? El año pasado estaba un poco. Dejó la frase en el aire y me dedicó esa sonrisa falsa que la gente usa cuando quiere insultarte, pero sonar educada. Solo asentí. Entendido. Cuando finalmente se sirvió la cena, todos se reunieron en la mesa. Todos excepto yo. Mamá señaló la encimera de la cocina, donde había preparado la mesa de los niños, que parecía más bien una ocurrencia de último momento. ¿Puedes sentarte ahí con los pequeños, Jacob? Es más fácil para que les ayudes a comer. Más fácil para que les ayudara a comer. A mis propios hijos. Quise reírme, pero me salió un suspiro. Miré la mesa grande. 8 sillas, todas ocupadas. Mamá, papá, Clare, Greg, los gemelos e incluso los padres de Greg, que de alguna manera consiguieron una invitación. Pero yo no. Yo estaba en la encimera, entre cajas de zumo derramado y platos de plástico. La noche continuó, se hicieron brindis, se tomaron fotos, y yo apenas salía en alguna de ellas. Cuando fui a por una bebida, papá frunció el ceño y dijo, cuidado con eso, hijo. Greg tiene una alfombra cara, como si yo fuera un niño pequeño a punto de derramar algo. Alrededor de las 10 de la noche, Clare sacó un pastel grande y de aspecto caro. Todos se reunieron mientras ella anunciaba que estaba embarazada de su tercer bebé. La sala estalló en vítores. Mamá se puso a llorar. Papá abrazó a Greg, y yo me quedé allí, sosteniendo un plato con las sobras que intentaba envolver para mis hijos. ¿No vas a decir nada, Jake?, preguntó Clare con una sonrisita. Felicidades, dije. Mi voz salió más baja de lo que quería. Ella sonrió como si acabara de ganar algo. Después de eso, la noche se volvió borrosa. Limpié los platos mientras todos los demás reían en el salón. Mamá entró una vez y dijo, Jacob, no te olvides de sacar la basura antes de irte, como si yo trabajara allí. Asentí de nuevo porque, ¿qué más podía hacer? ¿Discutir? ¿Montar una escena delante de mis hijos? No iba a darles esa satisfacción. Pero, seré sincero, algo dentro de mí se rompió esa noche. No con estruendo, no dramáticamente, sino en silencio, como el sonido de un plato que se agrieta bajo demasiada presión. 3 horas después de empezar la cena, justo cuando todos chocaban sus copas y gritaban «Feliz Año Nuevo», sonó el timbre. Todos miraron a su alrededor, confundidos. Clare frunció el ceño. ¿Quién será a estas horas? Mamá dijo, probablemente los vecinos. Pero yo sabía exactamente quién era. Y cuando abrí esa puerta, la habitación a mi espalda se quedó en completo silencio. De pie en el umbral, me quedé helado. El aire frío del exterior entró de golpe, mordiéndome la cara. Y por un momento, pensé que podría estar alucinando. Pero allí estaba él. El tío Rob, el hermano pequeño de mi padre, la oveja negra de la familia. Solo que, a diferencia de mí, él había hecho las paces con ello.
Era el tipo de persona que dejó de asistir a los eventos familiares hace años, principalmente porque papá y mamá pensaban que era poco refinado. Lo habían borrado de cada foto, cada conversación, cada recuerdo, hasta ahora. Estaba allí, con su gastada chaqueta de cuero, sosteniendo un gran sobremarrón bajo el brazo, su expresión a medio camino entre la calma y la decepción. «Hola, Jake», dijo. «Perdona que me presente sin avisar». Detrás de mí, oí la voz de mi madre, aguda e incrédula. «Robert, ¿qué demonios haces aquí?» Él entró sin esperar una invitación. «Solo pensé en pasar», dijo, con un tono casual pero cargado. Oí que toda la familia se reunía. Pensé que sería agradable ver a todos antes del año nuevo. Mi padre parecía haberse tragado un limón. «Estamos en medio de la cena», murmuró, con una sonrisa dolorosamente forzada. Rob miró más allá de él. «Oh, ya lo veo. Parece que la casa está llena». Sus ojos se posaron en mí, luego en el fregadero lleno de platos y después en la encimera donde mis hijos estaban sentados con sus platos. Su expresión se ensombreció ligeramente. «No sabía que te dedicabas al catering, Jake», dijo en voz baja. Eso dolió más de lo que esperaba. Clare apareció detrás de mi padre, agarrando su copa de vino. «Tío Rob», dijo con esa misma cortesía teatral que usaba con los extraños. «No sabía que seguías en contacto con nosotros». Él sonrió con ironía. «Yo tampoco. Pero entonces alguien me dejó un mensaje de voz la semana pasada sobre algunos cambios en el testamento de papá. Así que pensé, oye, tal vez debería volver a aparecer». La habitación se congeló. Podía oír el tic-tac del reloj. La expresión de mi madre se crispó por medio segundo antes de recomponerse. «Este no es el momento», dijo. «Estamos celebrando». Rob se encogió de hombros. «Claro. Solo que me pareció interesante. El mensaje de voz decía algo sobre eliminarme como beneficiario. No es que me importe mucho el dinero, pero la parte que me llamó la atención fue qué nombre se añadía en su lugar». Ahora todos lo miraban a él, pero noté que la mano de mi madre temblaba ligeramente mientras ajustaba su copa de vino. «Clare», dijo Rob, volviéndose hacia ella. «Felicidades por el ascenso, por cierto. Y por la casa nueva. Debe ser agradable recibir un poco de ayuda del fondo fiduciario familiar, ¿eh?» Su sonrisa vaciló. «No sé a qué te refieres». «Oh, creo que sí lo sabes», dijo él con calma. «Porque se suponía que ese fondo era para sus dos hijos». Su mirada se desvió hacia mí. «Y solo uno de vosotros recibió una llamada del abogado». Yo no dije ni una palabra. Sentía la garganta apretada. Ni siquiera sabía que existía un fondo fiduciario. Papá se levantó, con la cara roja. «Ya basta, Rob. Vienes a casa de mi hija sin ser invitado y empiezas a soltar tonterías». «Tonterías», interrumpió Rob, riendo por lo bajo. «Entonces, ¿es una tontería que tú y tu mujer movierais los fondos el mes pasado? Que la cuenta a nombre de vuestros dos hijos ahora figure únicamente a nombre de Clare». La voz de mamá se elevó. «Eso es un asunto familiar privado». «Exacto», dijo él, levantando una ceja. «¿Familiar? Eso incluye a Jacob, ¿no?» Todos se volvieron hacia mí entonces. Podía sentir cada mirada en esa habitación presionándome como el calor. El rostro de mi madre se suavizó lo justo para soltar su típica frase de culpabilidad. «Jacob, por favor, no conviertas esto en algo que no es. Sabes que tu hermana tiene más responsabilidades. Tiene hijos, una hipoteca». «Yo también», dije en voz baja. Ella parpadeó como si no esperara que yo hablara. «Yo también tengo hijos. Una hipoteca, facturas. La única diferencia es que a mí no me rescata un dinero familiar que no sabía que existía». Clare dejó su copa. «Oh, vamos, Jake. Ni siquiera sabrías qué hacer con él. Apenas puedes gestionar tus trabajos freelance. Mamá y papá solo pensaron que sería más inteligente que los fondos fueran para alguien estable». «¿Alguien estable?» Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. El tío Rob silbó suavemente. «Vaya, ya ni siquiera lo disimulan, ¿eh?» «Rob,
por favor, siseó mamá. Él la ignoró. ¿Sabes, Jake? Tu padre solía hablar de justicia todo el tiempo cuando éramos niños. Decía que quería que ambos tuviéramos las mismas oportunidades. Supongo que eso dejó de aplicarse cuando se trató de sus propios hijos. La voz de mi padre retumbó. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Oh, creo que sí, replicó Rob. ¿Crees que el mundo ha olvidado quién te sacó de esa deuda empresarial hace 15 años? ¿Quién firmó los papeles para que no perdieras la casa? Todavía vives del dinero que yo te ayudé a asegurar, pero claro, finjamos que eres el noble patriarca. La tensión era insoportable. Mi madre parecía a punto de explotar. Clare se había quedado pálida. Bendita su ignorancia, fingía mirar su teléfono. Finalmente, papá dijo, Rob, vete ahora mismo. Pero Rob no se movió. Me miró de nuevo, con esa misma mirada firme que me había dedicado años atrás, cuando yo era un niño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre necesitan que vengas temprano a cocinar?, preguntó en voz baja. ¿Por qué nunca hacen espacio para ti y tus hijos? No respondí, pero sentí que algo dentro de mí cambiaba. Es porque ya no te ven como familia, continuó. Te ven como algo conveniente. Esa frase aterrizó como un puñetazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre finalmente lo rompió con su tono agudo y cortante. Ya has dejado claro tu punto, Robert. Jacob, no escuches esto. Sabes que te queremos. Quererme, interrumpí, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ni siquiera me queríais aquí esta noche. Literalmente me dijisteis que me fuera a otro sitio porque no había espacio. Me hicisteis cocinar, sentarme en la encimera y actuar como si debiera estar agradecido solo por existir en la misma habitación. Jacob, advirtió papá, con voz grave. Cuida tu tono. No, dije, por una vez. Cuidad vosotros el vuestro. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Incluso los gemelos habían dejado de susurrar. Podía sentir años de resentimiento tragado arañando mi garganta para salir. Habéis pasado toda mi vida fingiendo que soy una especie de fracaso porque no resulté ser como Clare. Pero nunca os parasteis a ver lo mucho que lo he estado intentando. Habláis de familia, pero me tratáis como a un empleado. La cara de mamá se tensó, y supe que estaba a punto de lanzar otro discurso sobre respetar a los mayores. Pero Rob intervino. Dejadle hablar. Y por una vez, lo hicieron. He aguantado todo porque pensaba que eso es lo que hace la familia. He estado ahí. He ayudado. He sonreído a pesar de todo. Pero esta noche, hice una pausa, mi voz quebrándose. Esta noche, me he dado cuenta de que no soy parte de esta familia. Soy parte del personal de servicio al que no pagáis. Nadie dijo ni una palabra. Incluso Clare parecía no saber dónde mirar. Entonces Rob me entregó el sobre que había estado sosteniendo. Quizá quieras leer esto más tarde, dijo en voz baja. Es sobre el fondo fiduciario. Mi padre se abalanzó desde su silla. Rob, no te atrevas a... Pero Rob ya se dirigía hacia la puerta. Ya has hecho suficiente, Henry. Me quedé allí con el sobre en la mano, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Mi madre intentó quitármelo, pero di un paso atrás. ¿Qué hay aquí?, le pregunté a Rob. Él me miró directamente a los ojos. Pruebas. Luego abrió la puerta y salió al frío. No me moví durante un buen rato. Nadie lo hizo. El único sonido en la habitación era el leve zumbido de la calefacción y las risitas suaves de los gemelos de Clare, que no entendían lo que acababa de pasar. Finalmente, mi madre dijo, Jacob, no empeores las cosas. Te arrepentirás, sí. Pero yo ya no estaba escuchando. Abrí lentamente el sobre, y en el momento en que vi lo que había dentro, mis manos empezaron a temblar. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de todo lo que habían estado ocultando, de todo lo que habían robado. Y ese fue el momento, justo allí, en el perfecto salón de mi hermana, en que dejé de ser su hijo obediente y empecé a planear mi venganza. Mis dedos temblaban ligeramente mientras desdoblaba los papeles del sobre. Había una docena de hojas, extractos bancarios,
firmas, transferencias notariadas, todo apuntando a una sola verdad. Todo lo que mis padres me habían dicho sobre la justicia familiar era una mentira. El fondo fiduciario había sido creado originalmente por mi abuelo, un hombre que apenas recordaba, excepto por su viejo reloj de pulsera que papá solía llevar con orgullo. Había reservado dinero para el futuro de sus nietos. Allí estaba, justo en el documento, con su precisa caligrafía cursiva, a ser dividido en partes iguales entre mis nietos, Jacob y Clare. Pero según los documentos más recientes, el fondo había sido reestructurado hacía 5 años. Mi nombre estaba tachado, literalmente tachado con tinta. Una nueva línea debajo decía, beneficiaria sucesora, Clare Matthews. La fecha de la enmienda, 2 meses después de mi divorcio. Por un momento, la habitación se volvió borrosa. Podía oír el murmullo de los demás detrás de mí. Mamá susurrándole algo a papá. Clare intentando acallar a los niños. Pero no podía concentrarme. Era como si todo el aire de la habitación hubiera sido succionado. Jacob, por favor, dijo mamá, su voz de repente más suave, casi maternal. No lo entiendes. Fue una decisión de tu padre. Solo pensábamos en lo mejor para todos. ¿Para todos? Levanté la vista lentamente. Ella dio un paso vacilante hacia adelante. Clare tiene más responsabilidades. Lo sabes. Tiene una familia, una casa. Y yo tengo una familia, dije, esta vez más alto. 2 hijos. ¿Recuerdas? Me dijiste que los dejara fuera de la cena de esta noche porque no había suficiente espacio. ¿Y ahora hablas de responsabilidades? Clare se cruzó de brazos. Estás tergiversando todo, Jaque. Esto no es favoritismo. Es lógica. No eres exactamente la persona más responsable financieramente. Algo en su tono, tan casual, tan despectivo, rompió lo que quedaba de mi paciencia. ¿Te refieres a que no me casé con una hoja de cálculo andante? Jaque, espetó mamá, escandalizada. No se habla así delante de los niños. Ah, ahora nos preocupamos por dar ejemplo, dije. Porque parece que lleváis años enseñando una lección muy clara, que yo siempre seré el segundo. Papá finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero tenía esa autoridad firme y controlada que solía hacerme encoger de niño. Jacob, estás exagerando. Esto nunca pretendió ser un insulto. Clare simplemente está en mejor posición para gestionar las cosas ahora mismo. Tú siempre has sido creativo. Vives al día. ¿Y si te pasara algo? Te lo gastarías todo. Apreté la mandíbula. Así que, en lugar de eso, ¿simplemente decidisteis que no merezco nada en absoluto? No respondió. Simplemente desvió la mirada, y ese silencio lo dijo todo. Durante años, me dije a mí mismo que no me importaba ser el perdedor, el callado, el ayudante, el pacificador. Pero en ese momento, de pie allí, con los nombres de mis hijos ni siquiera mencionados en lo que se suponía que era su herencia, me di cuenta de algo más profundo. No solo me subestimaban. Me habían borrado. El tío Rob se había ido hacía unos minutos, pero sus palabras resonaban en mi cabeza. Te ven como algo conveniente. Dejé los papeles sobre la encimera con cuidado. Sentía las manos frías, pero mi mente estaba extrañamente clara. Decime algo, dije, mirando a papá. Cuando el abuelo murió, me dijiste que no quedaba mucho. Dijiste que la mayor parte de su patrimonio se fue en impuestos y facturas médicas. ¿Vaciló? Eso es cierto. Señalé los documentos. Entonces, ¿qué es esto? O esto otro, transferido a la cuenta de participaciones de la familia Matthews. Eso no suenan a impuestos, papá. Su rostro se ensombreció. Cuida tu tono, hijo. Mamá se interpuso rápidamente entre nosotros. Jacob, no es momento para esto. Es noche vieja. Por favor, no. Me reí. Salió un sonido agudo y sin humor. Oh, lo siento. ¿Estoy arruinando el ambiente? Debería simplemente traer los regalos y mantener la boca cerrada, como el buen ayudante que criasteis. Ella se estremeció ante eso. Clare murmuró, estás siendo dramático.
Me volví hacia ella, ahora tranquilo. No. Dramático es fingir tener una vida perfecta en Instagram mientras le mientes a tu hermano a la cara durante 5 años. Sus mejillas se sonrojaron. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Quizás no, dije. Pero entiendo la traición. Por un momento, nadie habló. Incluso Greg finalmente bajó el teléfono, sintiendo el cambio en el aire. Entonces, la pequeña voz de Ben rompió el silencio. Papá, nos vamos a casa. Lo miré, y por un segundo, todo el ruido en mi cabeza se calmó. Sus ojos estaban muy abiertos y un poco asustados. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentirlo. La tensión, la ira, la frialdad que siempre había llenado esa casa disfrazada de tradición. Me arrodillé a su lado. Sí, campeón, le dije en voz baja. Nos vamos a casa pronto. Cuando me levanté, mamá intentó ponerme la mano en el hombro. Jacob, por favor, no hagas ninguna locura. Podemos hablar de esto más tarde, después de las fiestas. Di un paso atrás. Tuvisteis años para hablar de ello. Tomasteis vuestras decisiones. No te atrevas a salir de aquí y montar una escena, advirtió papá. Esto sigue siendo un asunto de familia. Sonreí débilmente, aunque no llegó a mis ojos. No te preocupes, no montaré ninguna escena. Recogí los papeles, los doblé cuidadosamente y los metí de nuevo en el sobre. Luego, cogí mi abrigo, llamé a ella y ayudé a Ben a ponerse los zapatos. Clare resopló mientras pasaba a su lado. Sinceramente, Jake, si te vas a enfurruñar cada vez que la vida no es justa. Me detuve en la puerta y la miré. No, Clare, no me estoy enfurruñando. Estoy recordando. Recordando que, dijo, medio riendo. Todo, dije. Su sonrisita se desvaneció un poco mientras salía por la puerta. El aire frío de la noche me golpeó como un shock, pero se sentía más limpio que cualquier cosa dentro de esa casa. Abroché a los niños en el coche, me senté en el asiento del conductor y me quedé allí un rato, con las manos aferradas al volante. Los papeles en el asiento del copiloto se sentían pesados, como si llevaran más que solo dinero. Llevaban años de humillación silenciosa, de límites no dichos, de ser útil pero nunca valorado. En el espejo retrovisor, todavía podía ver el resplandor de la casa de Clare. Cálido, dorado, perfecto desde fuera. El tipo de imagen que la gente publica con leyendas como la familia lo es todo. Pero ahora yo sabía la verdad. Cuando arranqué el coche, Ben preguntó con voz soñolienta, «Papá, la abuela y el abuelo están enfadados». Miré la carretera que tenía por delante. «No, campeón», dije en voz baja. «Simplemente no son quienes yo pensaba que eran». Bostezó. «Vamos a ver al tío Rob». Eso me pilló por sorpresa. «¿Por qué?» «Parecía majo», dijo Ben simplemente. Me saludó. Sonreí un poco. «Sí», murmuré. «Es majo». Mientras nos alejábamos, el sonido de los fuegos artificiales comenzó a resonar en la distancia. El año nuevo estaba comenzando y, por una vez, no me sentía atrapado por él. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sabía que no lo dejaría pasar. No esta vez. Esa noche, después de acostar a los niños y sentarme solo en la mesa de la cocina, abrí el sobre de nuevo y estudié las firmas, la de mi padre, la de mi madre, la del abogado. Entonces algo me llamó la atención. Una pequeña nota garabateada en el margen de una de las páginas con una letra que no era la suya. Decía, «Llámame antes de enfrentarte a ellos. No dejes que le den la vuelta primero», y debajo había un número de teléfono. El del tío Rob. Lo miré durante un largo rato, luego cogí mi teléfono porque, tal vez, solo tal vez, esta vez no estaba solo. Y resultó que el tío Rob tenía un plan. Uno que haría que cada mentira que habían contado se derrumbara por fin. Pero eso vino después. Cuando llamé al tío Rob a la mañana siguiente, contestó al primer tono, como si lo hubiera estado esperando. Su voz era tranquila, firme, exactamente lo que necesitaba oír después de la tormenta de la noche anterior. Me imaginaba que llamarías, dijo. ¿Lo has leído todo? Sí, dije en voz baja.
Y no sé ni por dónde empezar. Siento como si toda mi infancia acabara de ser reescrita. Es porque así ha sido, dijo él. Tu padre lleva años moviendo dinero. Ha mantenido el fondo familiar a nombre de Clare para que los impuestos parecieran más limpios, diciéndole a todo el mundo que era lo que tu abuelo quería. Pero yo conocía a tu abuelo. Él nunca te habría dejado fuera. Se me revolvió el estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Rob suspiró. Hacemos lo correcto. Pero lo hacemos con inteligencia. El plan era simple, pero preciso. Rob todavía tenía copias antiguas de los documentos del fondo, además de las notas manuscritas del abuelo que confirmaban que debía dividirse en partes iguales. El abogado que había gestionado el fondo original se había jubilado, pero Rob lo localizó. Ahora tenía casi 80 años y vivía tranquilamente en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Cuando me reuní con él al día siguiente, lo recordaba todo. Se lo advertí a tus padres en su momento, dijo el abogado. Tu padre quería el control de ambas mitades. Le dije que no podía cambiar los deseos de tu abuelo sin tu consentimiento. Él me dijo que tú habías aceptado. Que habías firmado por ello. Se me heló el pecho. Nunca firmé nada. Él asintió sombríamente. Entonces eso es falsificación. Sacó una vieja caja de archivos, revolvió algunas carpetas y me entregó una fotocopia. Y allí estaba, mi firma. Se parecía a la mía, pero no del todo. Demasiado suave, demasiado perfecta. Y al lado, la firma real de mi padre. Audaz y limpia. No dije ni una palabra. Solo cogí el papel y le di las gracias. Rob me llamó esa noche. Podemos llevar esto a los tribunales, dijo. Pero si quieres algo más rápido y ruidoso, también podemos hacerlo. Tú decides. Lo pensé durante un rato, y luego pensé en Ben y ella. En cómo quería que crecieran sabiendo lo que es la integridad. No quería un acuerdo silencioso. Quería que la verdad saliera a la luz, por muy fea que fuera. Así que hice algunas llamadas por mi cuenta. El domingo siguiente, Clare organizaba otra cena familiar. Me envió un mensaje: si ya no estás enfadado, pásate, como si no hubiera pasado nada. No respondí. En lugar de eso, llamé a Rob y aparecimos juntos, sin ser invitados, igual que él aquella noche. Solo que esta vez, yo no temblaba. Cuando se abrió la puerta, Clare pareció genuinamente sorprendida. Vaya, al final has venido. Sí, dije con calma. Hemos traído el postre. Entramos. Mamá y papá ya estaban sentados a la mesa, a media carcajada. En el momento en que vieron a Rob, se detuvo. Mamá se levantó de inmediato. ¿Qué hacéis aquí? Rob dejó su maletín sobre la mesa. Terminar lo que empezamos. La mandíbula de papá se tensó. Jacob, pensé que habíamos acordado. No acordamos nada, dije, sacando los papeles. Pero pensé que querríais ver esto. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor, el antiguo fondo fiduciario, la nota manuscrita del abuelo, la copia de la firma falsificada y la enmienda notariada que transfería todo a Clare. El rostro de mi padre se puso pálido. Mamá balbuceó: Jacob, esto está fuera de contexto. Estás exagerando las cosas. De verdad, dije. Porque el abogado con el que acabamos de reunirnos dijo lo contrario, y está dispuesto a testificar. Incluso me dio la copia original de la página de la firma con sus notas, que prueban que fue alterada después de la muerte del abuelo. El tenedor de Clare chocó contra su plato. ¿Fuiste a verle después de todos estos años? Rob sonrió débilmente. Algunos de nosotros todavía creemos en hacer las cosas bien. Mi padre golpeó la mesa con la mano. No entiendes la presión a la que estaba sometido. Los impuestos, los abogados, ellos. Entonces deberías haberlo dicho, interrumpí. Deberías haberme dicho la verdad en lugar de dejarme fuera a mí y a mis hijos por completo. El labio de mamá tembló. Intentábamos protegerte. ¿Mintiéndome?, pregunté. Borrando mi nombre. No respondió. Rob se inclinó hacia adelante, su voz serena pero firme.
Tenéis dos opciones. O lo confesáis todo y lo arregláis como es debido, o Jacob presenta una demanda por falsificación y malversación. Y si eso ocurre, cada registro financiero de los últimos 10 años se hará público, incluidos los vinculados a las inversiones empresariales de Greg. Eso captó su atención. Greg casi dejó caer su copa de vino. ¿De qué estás hablando? Rob sacó un último documento, una transferencia que mostraba que la empresa de Greg había recibido un préstamo familiar privado de la misma cuenta del fondo. Oh, solo esto, dijo despreocupadamente. Parece que tu suegro financió tu empresa sin decírselo a nadie. Eso se llama uso indebido de los fondos de un patrimonio. El rostro de Greg se volvió ceniciento. Dijiste que era de Clare. Me dijiste que estaba aprobado. Ella parecía acorralada, sus ojos iban de él a nuestros padres. Yo pensaba que lo estaba. Durante un minuto entero, nadie habló. La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado. Entonces papá se hundió en su silla, desinflado. ¿Qué quieres?, murmuró. Respiré hondo. Quiero que se restituya, todo. Cada céntimo que debía ser compartido, restaurado en partes iguales como pretendía el abuelo. La mitad para mí, la mitad para Clare. Y quiero que los nombres de mis hijos figuren en él de forma permanente. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Jacob, por favor. No, dije en voz baja. No vas a salir de esta con un, por favor. Rob metió la mano en su maletín y deslizó 2 formularios de enmienda ya redactados. Ya he hablado con el abogado. Firmad esto y estará arreglado. ¿Simple? Por un momento, pensé que papá se negaría, pero entonces vio la mirada en mis ojos y, quizá por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no iba a dar marcha atrás. Lentamente, cogió el bolígrafo y firmó. Mamá lo siguió, en silencio, llorando. Clare dudó, pero Greg le susurró algo, y ella también firmó. Todo terminó en minutos. Cuando terminaron, cogí los formularios firmados, los doblé y los metí en el bolsillo de mi chaqueta. Gracias, dije. Ahora por fin puedo dejar de ser el chico de los recados de la familia. Me di la vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta, la voz de papá me detuvo. Jacob. Me giré. Parecía más pequeño de alguna manera, más viejo, roto de una forma que nunca había visto. Te arrepentirás de haber hecho esto, dijo en voz baja. Le sostuve la mirada. No, dije. Me arrepentiré de no haberlo hecho antes. Rob y yo nos fuimos sin decir una palabra más. Fuera, el aire era de nuevo fresco y frío. Pero esta vez, se sentía bien, como respirar por primera vez después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Nos quedamos junto al coche viendo nevar. Lo hiciste bien, chico, dijo Rob, dándome una palmada en el hombro. Lo hiciste de la manera correcta. Gracias, dije, exhalando. Por todo. Él sonrió. Solo prométeme una cosa. No dejes que te arrastren de nuevo. Una vez que ves cómo son realmente, ya no puedes dejar de verlo. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Semanas después, el papeleo se completó. El fondo fiduciario se dividió legalmente de nuevo. La mitad a mi nombre, la mitad a nombre de Clare, con cuentas separadas para ambas familias. Pero el dinero no importaba tanto como lo que representaba. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a ellos y había ganado, no por rabia, sino por respeto a mí mismo. No he hablado mucho con mis padres desde entonces. Me han escrito un par de veces, largos párrafos cargados de culpa que empiezan con "solo queremos seguir adelante" y terminan con "la familia es para siempre". No respondo. A veces, el silencio es lo único que queda por decir. Clare intentó llamar una vez. Dejé que sonara. Los niños y yo pasamos este año nuevo solo nosotros 3. Sin sonrisas forzadas, sin comentarios pasivo-agresivos. Pedimos pizza, nos quedamos despiertos hasta tarde viendo los fuegos artificiales desde el balcón. Cuando el reloj dio las 12, Ben me abrazó y dijo, «Este año se siente mejor, papá». Tenía razón. Porque por primera vez en mi vida, no se trataba de demostrar que pertenecía a su versión de la familia. Se trataba de construir, por fin, la mía propia.